No chicos, si estáis comiendo, lo siento. No vomitéis, pero lo siento. 25 datos asquerosos. Advertencia, no lo veas mientras comes. La localidad de Paterna, en Valencia, España, se toma la limpieza de sus calles muy en serio. Si la policía encuentra heces de perro en la calle, toman una muestra y las envían a un laboratorio para hacerles una prueba de ADN. Como es obligatorio registrar a las mascotas, saben exactamente quién fue el culpable y multan al dueño. Lo veo bien. Hasta cumplir los 4 meses de edad, el koala bebé se alimenta exclusivamente de las heces de su madre. No lo hace por gusto, sino por necesidad. Este tipo de alimentación protege su joven estómago incapaz de digerir aún las bacterias y veneno en las hojas de eucalipto. ¿Serán? Las heces, de cierta forma, suplen a la leche materna, brindando a los bebés nutrientes y anticuerpos necesarios para crecer sanamente. Es leche sabor chocolate. Acabo de comer ahora mismo, ay, pobrecito. La rana de bosque de Alaska puede aguantar hasta 8 meses sin orinar. Cuando llega el invierno, la rana se congela, su corazón deja de latir, deja de respirar y su actividad cerebral prácticamente se detiene, pero aún así no muere. Su secreto, la orina. No porque la mantenga caliente, sino porque su cuerpo recicla el nitrógeno que contiene y lo transforma en sustancias que protegen sus células y tejidos del daño causado por el hielo. Cuando las temperaturas vuelven a subir, la rana se descongela, recupera sus funciones normales y finalmente puede ir al baño. Jamás había visto algo igual, ¿eh? A las personas que pierden parte de su lengua a causa del cáncer, les injertan tejido de su propio brazo o pierna para reconstruir el órgano. Lo curioso es que estos injertos pueden llegar a crecer pelo. Se les aconseja a las personas hacerse depilación láser antes del trasplante para evitar náuseas, vómitos, desnutrición y fomentar una mejor higiene bucal. Con la ayuda de una máquina de rayos X en tiempo real podemos ver a las larvas al interior de los frijoles saltarines. La larva se alimenta de la semilla y cuando siente demasiado calor se sacude y golpea las paredes para moverse hacia un lugar con sombra. Después de pasar meses dentro, la larva se transforma en polilla y sale por un pequeño agujero que ella misma preparó. Flipa con las polillas. Observa con atención esta parte de la pantalla. Eso que se mueve no es un pez. Se trata de un mejillón de la especie Lampsilis ovata. Estos usan su cuerpo como señuelo para llamar la atención de los peces. Una vez que muerde el anzuelo, el mejillón libera sus larvas dentro del pez. Estas crecen y se alimentan hasta que crecen lo suficiente. ¡Hala! ¡Qué puercada! ¡Ostras! ¡Qué verdaderamente! Así es como las arañas hacen del baño. ¡Ostras! Su excremento puede ser blanco, café o gris oscuro. Y así las abejas. Pues ya está. Las Geoibicuni tenían uno de los peores trabajos de la historia: echarse la culpa cada vez que una mujer noble se tiraba un pedo. En el Japón feudal, estas sirvientas acompañaban a damas de alto rango y si su patrona soltaba una flatulencia en público, debían fingir que habían sido ellas para evitarle la vergüenza. Los miembros de la tribu Dinka usan la orina de las vacas para lavar y decolorar su cabello a un color rojizo. ¡Ay, Dios! Puede que para el resto del mundo nos parezca asqueroso, pero es parte de sus tradiciones y cultura. ¡Madre mía! ¿Qué? Si algún día vas caminando y se va oxidando y tiene... ¡Oh, my God! Caen unas gotas, aunque esté completamente soleado, puede que no sea lluvia, sino orina de cigarra. Estos insectos beben la savia de los árboles y expulsan el exceso de agua en pequeños chorros. Cuando hay cientos de cigarras en un mismo árbol, puede parecer que está lloviendo. ¡Ostras, tú! Durante siglos, boticarios europeos vendieron momia. Literalmente momias molidas. Era recetado para todo, desde dolores de cabeza, epilepsia y moretones. Espera, ¿me estás diciendo que cogían un cadáver, lo trituraban y lo... La demanda llegó a ser tan grande que las momias auténticas comenzaron a escasear. Algunos comerciantes vendían restos de animales que secaban, ahumaban o calentaban para hacerlos pasar por antiguas momias egipcias.
Esta cosa que parece una enorme tira de pasta fettuccini es en realidad una Pasta tenia, fettuccine. un parásito que vivía dentro del intestino de una persona sí que lo he y escuchado, mide la alrededor de 9 metros. Este parásito puede entrar al cuerpo al comer pescado crudo o mal cocido. Una vez dentro, se pega a la pared Se empieza a intestinal alimentar, y ¿no? crece de... mientras absorbe los nutrientes de su huésped. Su cuerpo está formado por cientos de segmentos planos que producen huevos y pueden desprenderse para salir entre las heces. Durante la noche sales al jardín con una linterna, apunta hacia el pasto o maleza. Verás decenas de diminutos destellos. Son arañas. Bueno, en realidad son sus ojos que reflejando son la luz. arañas. No les hagas daño. Estas arañas son grandes aliadas. Se alimentan de mosquitos, cucarachas, grillos y otros insectos que suelen ser molestos Eso sí. o dañinos para los cultivos y el hogar. El peor error que puede cometer un astronauta es tirarse un pedo dentro de su traje espacial. La capa interna del traje es completamente hermética, así que el olor no tiene a dónde ir. Es verdad ¡Te que el lo traje cuenta con un sistema que comes! extrae el aire contaminado y lo atrapa en filtros especiales, pero el proceso no es inmediato. Al filtro le toma varios minutos eliminar el olor. Por esta razón, los astronautas evitan consumir ciertos alimentos antes de realizar caminatas espaciales. Que te lo Este comes, extraño papu. saco que le sale de ¿Ya la boca está? al camello se llama duya. Es una parte inflable del paladar que los dromedarios machos sacan ¡Hala! durante la época de apareamiento. Además de hacer unos sonidos bastante raros, la usan para llamar la atención de las hembras y presumir frente a otros machos. Puede parecer que se está ahogando, pero para las camellas, al parecer, es muy atractivo. Ok. ¿Sabías que la mayoría de los anfibios ¿Son se comen animales, su propia señores? piel cuando mudan? Cuando la capa vieja se desprende, suelen ayudarse con las patas y después se la tragan completa. ¡A la Así recuperan hostia! parte de las proteínas y otros nutrientes que usaron para producirla y, de paso, no dejan rastros que puedan llamar la atención de un depredador. Inteligente, ¿eh? ¿De qué le ves cara a esto? Te daré una pista. ¿Eso es algo mierda? asqueroso, pero también increíble. Se trata del excremento fosilizado más largo del mundo. Mide 102 centímetros de largo. Fue hecho por un animal desconocido hace 33 millones ¿De dónde de saca años. eso? Este es un O sea, es como si lo hubieran sacado de un pedazo de elefante, la verdad, pero claro, vete tú a saber de qué es. pepino de mar haciendo caca. Sus excrementos son fundamentales para la salud de los ecosistemas oceánicos, en particular los arrecifes de coral. Cada año expulsan de sus cuerpos más de 64,000 toneladas métricas de excremento arenoso. Lo que más gracia me hace es que es del mismo color que la zona de la arena, ¿sabes? Los humanos hemos dejado basura hasta en la luna. Las 6 misiones del Apolo que alunizaron dejaron un total de 96 bolsas de excremento y orina en este lugar. Ay, la madre. Jelly Belly, la famosa marca de grajeas de sabores, intentó crear una con sabor a pizza. El problema fue que no sabía a pizza, sabía más bien a vómito. En lugar de tirar la Grajeas, fórmula, ver la tipo de todos aprovecharon los para sabores. crear su famosa grajea de broma sabor vómito. Así, uno de sus sabores más asquerosos nació de un experimento fallido. De acuerdo a muchos zoólogos, los gases más apestosos de todo el reino animal son las flatulencias de los lobos marinos. ¿Le acabas de llamar globo marino? Cuando te quitas un tatuaje, el láser destruye las partículas de tinta, de forma que los Efectivamente. glóbulos blancos puedan deshacerse de ellas. Parte de esos residuos termina saliendo en la orina y las heces. En pocas palabras, acabarás haciendo del baño una parte de tu tatuaje. Entiendo que Cada eso luego noche se algunos queda peces bien, loros se cicatriza y meten a queda dormir bien. dentro de una especie de bolsa pegajosa hecha con su moco. Antes de acomodarse entre las rocas, expulsan una sustancia gelatinosa que los cubre casi por completo. Es como una burbuja de baba. Este capullo ayuda a ocultar su olor y dificulta que pequeños crustáceos y parásitos se ¡Qué acerquen para bueno! pegarse a su piel. El vómito falso que ¡Qué ves en las bueno! películas está hecho Imagínate con una poderte combinación de hacer ahí una alimentos, bolsa de entre ellos protección. ramen instantáneo, salsa de tomate y frutos rojos. ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco! Cuando necesitan hacer una escena de vómito explosivo, usan una manguera acoplada al rostro del actor. Esto tiene que saber horrible, si no, ¿no? En este video, Metabol ha estimado cuánto excremento produce la humanidad al día. Cada uno de los 8,000 millones de personas que habitamos el planeta produce en promedio 150 gramos de excremento al día. Eso da un total de 1,200 millones de kilogramos de excremento cada día. Esto en un mes. Y esto en un año. What?
esto es todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Los humanos somos muy guarros.